Buenas noches, Gigi. Y Beth Shirley. Tengamos un feliz comienzo de semana. Bienvenidos muchachos, muchachas. Ay, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta nueva semana. Es una semana en Colombia de vacaciones, pero nosotros ya llevamos 18 días de vacaciones. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta nueva noche, esta nueva oportunidad que nos das de llegar a mirar tu palabra. Ella es la luz que ilumina nuestra existencia. Ella es la que nos indica los parámetros por donde debemos caminar. Ella es la que nos indica los tiempos que estamos viviendo y la que nos permite acercarnos a ti, la que nos enseña que necesitamos prepararnos para venir al encuentro contigo, que te eres nuestro Señor. Hoy te honramos, te adoramos, te alabamos, te damos muchas gracias, porque tú eres el soberano de la tierra, porque nada se ha escapado de tu control, porque todo está en tus manos. Hoy te agradecemos por esta oportunidad hermosa de compartir juntos en torno a ti, que eres lo más grande de nuestra vida. No hay nada que pueda llenar nuestra existencia sino tu presencia. Hoy queremos darte gracias por tu presencia en este lugar y en el lugar de cada uno de nuestros hermanos que está conectado, porque es una comunión en el Espíritu. Y tu palabra enseña que donde hay dos o más en tu nombre, ahí estás tú. Te damos infinitas gracias por tu inmenso poder, porque sabemos que este mundo va a cambiar, pero sabemos que tú tienes el control. Te agradecemos, Señor, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a todos los que ya han entrado de Panamá, de Cartagena, de Barranquilla, de Curramba la Bella. Esta noche vamos a continuar con un tema que dejamos el viernes. El viernes estuvimos mirando un panorama de la historia bíblica y veíamos desde el Génesis cómo Dios diseñó un plan para salvación en el capítulo 3, versículo 15. Cuando el hombre peca, el Señor dice a la serpiente que él va de la simiente de la mujer a sacar a alguien que le va a aplastar la cabeza. Y efectivamente fue lo que ocurrió con el Señor Jesús. Hoy entonces, ese día llegamos hasta el arrebatamiento, que es el próximo evento profético que vamos a esperar. El arrebatamiento es el próximo evento profético y está cerca. Cuando nosotros miramos el acontecer mundial, como de un día para otro nosotros nos encontramos viviendo un tema apocalíptico. Usted mira las calles si vive en una ciudad, usted ve las calles solitarias, ve policías que están parando a todo el que esté en la calle, pidiéndole documentación, pidiéndole que justifique. Ay, cuñadita Gabriela, bendiciones. Que usted está viendo cosas que nunca habíamos visto, ni siquiera nos imaginábamos. Hace unas semanas escuchaba a una muchacha de Italia que describía: esto aquí es apocalíptico, las calles son solas, oscuras, la gente va a los supermercados a comprar con desespero. Y yo sentía que eso era por allá en Italia. Pero cuando ya lo estamos viendo ya en todos nuestros países, pues tenemos que prepararnos para algo diferente. No podemos decir que hay una fecha exacta en que va a ser el arrebatamiento. Yo no puedo decir es en un año, es en 5 años. Lo único que puedo decir es que es pronto. Y bueno, estos eventos nos indican que es pronto. Aunque sabemos que para el Señor un día son como 1000 años, igual los eventos que hay delante de nuestros ojos son muy interesantes. Entonces quedamos en que el arrebatamiento
va a ser un evento donde se va a sacar a los creyentes de la tierra y se van a encontrar dice Pablo, en las nubes, no sabemos dónde será, con los que murieron en el Señor. Y son todos los creyentes que pertenecen al Señor. Algo que les compartí ese día es que el pueblo del Señor no es solo la iglesia. El pueblo del Señor es Israel con la iglesia, porque Efesios 2 explica claramente que el Señor derribó la pared que dividía a los gentiles de los judíos, y que del pueblo de Israel Él hizo con los gentiles que vendríamos a conocerle un solo pueblo, y que a partir de ese momento íbamos a estar con Él. Es muy interesante que desde el año 30 aproximadamente, que comienza el periodo de la iglesia, por un detalle, el Señor Jesús no nació en el año 1 de nuestro calendario gregoriano. El Señor Jesús nació entre el año 6 y el año 4, antes de Cristo, antes de nuestra era, porque Herodes el Grande, que fue aquel que mandó a matar los niños menores de 2 años, muere en el año 4 antes de Cristo. De tal manera que podemos pensar que la iglesia está comenzando en el año 30. Pero como decimos, la iglesia ya no es solo de gentiles, es un pueblo de Dios que está unido al pueblo de Israel. El Señor dice que nosotros somos los pámpanos, y que Israel es la vid, y que Él nos injertó, pero nos hizo un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Y ese pueblo es el que yo pienso que va a estar en el arrebatamiento. Estuvimos juntos desde el año 30 hasta el año 70. En el año 70 el pueblo de Israel como nación dejó de existir. Fueron dispersados. El general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, vino, destruyó a Jerusalén, quemó el templo y echó a todos los judíos de su tierra. Quedó un remanente que luego en el siglo siguiente, en el primer siglo, el segundo siglo, ya los romanos tomaron el mando en esa tierra bendita de Israel. Le cambió el nombre de Israel por Palestina, y desde ese momento esa tierra se empezó a llamar Palestina. Pero eso lo hicieron los romanos en ofensa al pueblo de Israel, porque Palestina viene de filisteo, tiene la misma raíz, y los filisteos fueron los enemigos del pueblo de Israel. Entonces le puso Palestina para afrentar al pueblo de Israel, y a la ciudad de Jerusalén le puso el nombre Aea Capitolina. Por eso en el ambiente, por lo menos de los árabes, ellos no hablan de Jerusalén como tal, como está en la Biblia, sino ellos hablan de la ciudad santa. Cuando usted dice voy a la tierra santa, usted está identificándose con la cultura árabe, que no llama a Jerusalén Jerusalén, sino la santa. En árabe se dice el Quds. La ciudad de Jerusalén en hebreo significa ciudad doble, y es ciudad doble. Jerusalén, todo lo que termina en Aim en hebreo significa que es doble. Entonces Jerusalén significa 2 ciudades. Pero el que no entiende los conceptos espirituales de la Biblia dice, aquí hay un error en la Biblia, porque hay solo una Jerusalén. Pero nosotros que estamos mirando el acontecer profético, vamos a ver que al final de la gran tribulación y al final del milenio, donde el Señor Jesús va a reinar por 1000 años sobre la tierra, viene la nueva Jerusalén. Por eso se habla de 2 Jerusalenes. Jerusalén, la que está aquí en este momento en el estado de Israel, y la Jerusalén celestial, que es el lugar que está preparando el Señor para que nosotros estemos con Él para la eternidad. Y allí en la nueva Jerusalén solamente van a entrar todos aquellos que fueron salvos.
los que no fueron salvos y que rechazaron para siempre la gracia de Dios. Vamos a ver más adelante lo que fue el juicio final o lo que va a ser para los no creyentes. Va a haber varios juicios, pero el final es el juicio para los no creyentes, porque ahí el Señor va a demostrar por qué ellos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. El Señor nos ofrece una gracia, una redención gratuita, porque el precio que teníamos que pagar, lo pagó Él. Y nosotros, por haber aceptado al Señor en nuestro corazón, reconociendo nuestra condición de pecadores empedernidos, recibimos esa gracia redentora de Cristo Jesús. Que luego que lo recibimos en nuestro corazón, tenemos un llamado a obedecerle. Que dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y al que me ama, yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, hoy comenzamos entonces haciendo una introducción sobre lo que va a acontecer al final, en el momento que ocurre el arrebatamiento. En el arrebatamiento, la iglesia va a ser sacada de la tierra. ¿Y qué va a ocurrir después de eso? Va a ocurrir que comienza el período de la gran tribulación. Se llama gran tribulación porque voy a leerles cómo lo describe el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Ya? Va a ser un tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Por eso se llama la gran tribulación. Y el Señor Jesús en Mateo 24:21 dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que cualquier tribulación que nosotros estemos viviendo no es la gran tribulación. Lo que estamos viendo hoy sobre la tierra no es la gran tribulación. El Señor Jesús describió en Mateo 24:7, también en Lucas 21, en Marcos 13, que todas estas manifestaciones de los últimos tiempos serían principio de dolores, pero que no era el fin todavía. Esto que vivimos, que aparentemente es una tribulación, es apenas el comienzo de dolores, pero que sí estamos cerca de esa tribulación, sí. El tema del nuevo orden mundial, que ya está diseñado, involucra, por ejemplo, el tema de que toda la población tiene que ser vacunada, y para ser vacunados todos, se va a obligar a la población a recibir una vacuna que entra por el corriente sanguíneo, y eso va a dar la oportunidad de que allí se introduzcan lo que quieran hacer con el ser humano. Entonces, esto no está lejos de ocurrir. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación va a haber una limitación para comprar y vender. Hoy día, por lo menos aquí en Colombia, solo se puede ir a comprar el día que tu cédula termine según el número que te es permitido. También hay horarios establecidos para personas mayores. También hay una restricción de edades para salir a comprar. En aquel tiempo, apenas esto es un simulacro. En el tiempo ya de la gran tribulación, solamente van a poder comprar los que tengan implantada una marca en la frente y en la mano. Y leíamos el otro día en Apocalipsis que que el que tenga sabiduría cuente que ese va a ser el número de la bestia o el número de su nombre. Yo les explicaba que el que escribió esto es Juan, un hebreo, que sabe que el idioma hebreo tiene un valor numérico para cada letra, y cada letra tiene un valor. Entonces, cada nombre tiene un valor numérico, y muy probablemente el número del nombre del anticristo escrito en letras hebreas
es lo que va a sumar 666. Esa es la interpretación desde la perspectiva hebrea, que es Juan un hebreo. Hay muchas teorías acerca de dónde sale ese 66, pero la más cercana que yo conozco es esta. Entonces vemos que el Señor dice, tanto como Daniel, que este periodo será de gran tribulación. Pero este periodo tiene algo muy interesante. Y es que va a tener 3 años y medio de paz y 3 años y medio de verdadera tribulación. Así que aunque la gran tribulación va a durar 7 años, en la mitad de estos 7 años es cuando la situación se va a agravar. Porque los 3 primeros años y medio son de una manifestación del anticristo, haciendo convenios con las naciones, dándose a conocer, ganando el apoyo de la gente, de las naciones, va a lograr paz entre las naciones, va a ser un hombre pacífico, agradable, inteligente, con trasfondo militar, un trasfondo hebreo, porque en Daniel dice que él no hará caso de lo que le enseñaron sus padres. Entonces, esta gran tribulación, de hecho, comienza fuerte, es en los primeros 3 años y medio. Entonces, si tienes tu Biblia allí, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 1:18. Aquí hay un detalle interesante. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Este versículo 1:19 de Apocalipsis, resume el contenido de los 22 capítulos del Apocalipsis. El primer capítulo dice, escribe las cosas que has visto. Es la visión que tiene el apóstol Juan de la presencia del Señor Jesucristo, como Él está en medio de 7 candeleros de oro, y toda la visión que Él tiene del Señor. Luego, las cosas que son, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, hablan de 7 iglesias que están en Asia Menor, lo que hoy día, bueno, todavía es Asia Menor, pero esas 7 iglesias estaban en Turquía, la Turquía actual. Y esas 7 iglesias tienen un desarrollo profético muy interesante, porque cada iglesia de esas tiene características que ha tenido la iglesia del Señor desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Comienza con la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia muy perseguida, pero muy apasionada por el Señor. Y a medida que va avanzando, luego la iglesia de Esmirna, y las va describiendo una por una, esas características se han cumplido en la iglesia a través de toda su historia. De tal manera que ahora estamos en la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, una iglesia tibia y amante de la prosperidad. Esta es la característica de la iglesia del siglo XXI. Mega iglesias llenas de gente tibia y gente que busca prosperidad. Gente que busca, como dice Apocalipsis 3:10, de todos aquellos que moran en la tierra. Aquellos que creen que los tesoros que tenemos que hacer deben ser aquí en la tierra. Y tener muchas cosas aquí en la tierra. Y la verdad es que esta tierra debe servir solamente para sembrar cosas para la eternidad, como enseña el Señor Jesús. Haceos tesoros en el cielo y no en la tierra, donde los ladrones y el óxido los destruyen. Entonces, dice así las iglesias, dice, escribe las cosas que has visto. Es la visión de Juan que tuvo de Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis. Las cosas que son es la descripción de las iglesias desde el siglo I hasta el siglo XXI, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Luego el capítulo 4 y el 5 de Apocalipsis tiene un detalle muy interesante en el versículo 4:1. Dice, después de estas cosas vi una puerta abierta en el cielo, y empezó a ver las cosas que iban a acontecer.
Así que a partir del capítulo 4 se cumple entonces este resumen de Apocalipsis que dice las cosas que han de ser después de estas. El libro de Apocalipsis fue escrito en el año 90 después de Cristo. Algunos, y he escuchado a algunos decir que el Apocalipsis ya se cumplió, que eso era para Israel, pero resulta que el pueblo de Israel fue dispersado en el año 70 después de Cristo. Y Juan escribe 20 años después y dice las cosas que han de ser después de estas. O sea que Juan comienza a describir lo que va a ocurrir en el futuro. El Apocalipsis tiene cosas que ya se cumplieron y de hecho hay capítulos muy interesantes como el capítulo 12 que habla de 3 momentos diferentes en la historia del pueblo de Dios. Algo que ya pasó y algo que va a pasar. Pero del 4 al 5 es lo que va a ocurrir. Entonces, pasemos al capítulo 5, el capítulo 6, el 5, 5 del 1 al 5. Quiero hacer una aclaración para los que estaban el viernes que me dio mucha risa. El viernes yo dije que este año llevábamos 2 meses y 3 días y que toda la cantidad de eventos que han ocurrido este año. Y yo estaba convencida que estábamos en marzo porque llevo 18 días de cuarentena donde no sé si hoy es lunes, martes, completamente despistada. Y el sábado en la mañana fue que una hermana mía me hizo caer en cuenta que aquí está a propósito, Martica, que no estábamos en marzo sino en abril. Entonces, esto hago como una aclaración que estaba despistada. Bueno, vamos entonces a Apocalipsis 5 del 1 al 5. ¿Qué vamos a ver esto? La introducción de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Y comienza de un evento en el cielo que ve el apóstol Juan. Capítulo 5, versículos 1 al 5 de Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí está describiendo a ese evento que ve el apóstol Juan en el cielo, donde se van a desatar los sellos, que son los juicios que vienen sobre la tierra. Ya hay juicios entre lo que vamos a ver que son ocasionados por la mano del hombre, pero hay juicios que son directamente enviados por Dios sobre la tierra. Dice así: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan lloraba porque en el cielo no había nadie que pudiera abrir esos sellos. Era un documento que no podían abrir. El Señor Jesús lo abrió. Y vamos entonces con esto a entrar a un tema que se llama los 4 jinetes del Apocalipsis, que realmente es el tema de esta noche, los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Y cuándo comienzan? Cuando ya el Señor comienza a destapar los sellos, y vamos a ver hoy los 7 sellos que el Señor Jesús abre en ese libro que estaba en el cielo. Vamos entonces, los que tienen su Biblia y quieren seguir la lectura, capítulo 6 de Apocalipsis. Dice así el versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
Aquí entonces dice, cuando abrió uno de los sellos, los 4 seres vivientes es un ser precioso que está en el cielo, que representa las 4 figuras del Señor Jesús, como rey, como hombre, como siervo, como el Hijo de Dios, el hombre, el rey, el siervo y el Dios, representado por cuatro figuras. Esta figura de Jesús dice con voz de trueno, uno de ellos dice, ven y mira. Miré y aquí un caballo blanco. Los caballos blancos en la historia generalmente fueron montados por los líderes políticos ganadores en batallas o en guerras en el tiempo antiguo. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este personaje es el que aparece en Apocalipsis 13, que dice que venció, que le fue dada una gran espada y que venció. Porque él va a ser un tremendo guerrero. Que no se someta a él, simplemente lo mata. Que no lo adore, lo matan. Este es el anticristo. Así que este caballo blanco representa al anticristo. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo caballo es bermejo, esto es un color que es casi rojo. ¿Y qué es lo que describe este sello? De juicio, muerte y guerra. Dice, se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Se le dio una gran espada. O sea que el primer sello es el anticristo. Segundo sello, guerra y muerte. Violenta. Quinto, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este tercer sello expresa en un caballo negro la crisis económica. Un denario en la época del Señor era el salario de un día de trabajo. Digamos que el salario de un día sea, digamos, $10. $10, digamos. Dice que 2 libras de trigo cuestan un denario. O sea, para cambiar a una moneda colombiana, 1 kilo de harina de trigo va a costar 40,000 pesos. Hoy día cuesta 2,000 pesos o 2,600 más o menos. 40,000 pesos 1 kilo de harina de trigo. Y contando pues un salario mínimo de $10 al día. O sea, ni comparemos con lo que en Estados Unidos se ganan 10, 20, $30 la hora. Pero digamos en nuestros países. Y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite y el vino. El aceite y el vino van a ser algo muy preciado, algo muy valioso, muy valioso. O sea que el tercer sello va a ser un sello de crisis económica. La historia ha tenido varias crisis económicas. Hubo una muy fuerte que fue en los años 30, 1930, que afectó a todo el mundo. La del 2008 también fue fuerte. Y viene ahora otra crisis fuerte, porque a raíz de esta cuarentena los mercados han caído, los que trabajan independientes no pueden salir a trabajar, a ofrecer su mercado,
Los que trabajan en empresas están trabajando en empresas que están paralizadas. O sea que después de esto viene una crisis económica, pero esto no va a ser tan fuerte como va a ser la crisis que va a haber en aquel tiempo de Apocalipsis, de la gran tribulación, porque va a ser una crisis muy, muy fuerte. Yo analizo que estamos en cuarentena y esto pues está evitando el colapso del sistema hospitalario, sistema de salud. Va a ser muy doloroso si no nos hubieran mandado en cuarentena, porque muchos estaríamos llorando a nuestros familiares o nos estarían llorando a nosotros. Va a haber una crisis económica, pero eso no va a ser tan fuerte como lo que va a haber en la gran tribulación. Va a ser fuerte esa crisis económica. Versículo 7 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El Hades es el lugar, es en griego, donde iban los muertos. En hebreo es el Seol. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. He escuchado, y no sé qué tan cierto sea, que en Rusia, para evitar la propagación de la epidemia, sacan leones a la calle para que la gente no salga. Y aquí dice que la gente va a ser muerta o por espada, o por hambre, o por fieras de la tierra. O sea que la tercera parte, la cuarta parte de la tierra va a morir. O sea, si en este momento he oído que 6.800 millones, otros dicen que 7.000 millones de habitantes. La cuarta parte, si fuera 6.800 millones, sería 1.500, 1.700 millones de personas que morirían nomás con este sello de muerte, que está representado por el caballo amarillo. Ahí hasta acá tenemos entonces los 4 jinetes del Apocalipsis. El blanco, que es ese líder global que va a ser muy malo. El rojo, el bermejo, que va a ser guerras. El negro, que va a ser una crisis económica. Y el amarillo, que va a ser muerte. Estos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Seguimos. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea que el quinto sello, el quinto juicio en la gran tribulación, es la muerte de los creyentes. Hay varios pasajes que nos indican que el pueblo de Dios va a ser arrebatado antes de la gran tribulación, pero va a haber creyentes en la gran tribulación. ¿De dónde van a salir? Todos aquellos familiares nuestros que han escuchado toda la vida nuestro mensaje de salvación, pero han sido duros de corazón y no han querido aceptar al Señor. Cuando vean que el arrebatamiento fue real y que fueron sacados sus familiares creyentes, ellos van a creer. Y esos van a ser los creyentes que van a estar en la gran tribulación. Pero van a ser perseguidos. Van a ser muy perseguidos en el tiempo de la gran tribulación. O sea que el quinto sello va a ser persecución a los creyentes. Y el ambiente se tiene que comenzar a crear, porque al final de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, la única religión que va a ser aceptada es el satanismo. A nosotros nos impresiona ver que desde 1972
se creó la iglesia satánica con Anton LaVey en Hotel California y en Estados Unidos. Hoy día tienen 5 papas y a nosotros nos horroriza ver que hay iglesias satánicas. Hay iglesias satánicas, pero esto está preparando el ambiente para esa religión satánica que es la que va a gobernar en la gran tribulación. Porque ninguna otra religión va a poder existir sino solamente la adoración a Satanás. Versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, el 6º sello es un gran terremoto en la tierra. Dice: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus trigos cuando es sacudida por un fuerte viento. Yo tuve oportunidad de ver en la guerra del Golfo Pérsico en Israel, cuando estaba en Israel, que venía un proyectil desde Irak contra Israel y se veía, siempre los enviaban en la noche, entonces se veía sobre el cielo ese camino rojo que iba dejando el proyectil y comenzaba a avanzar. Pero cuando ya pusieron esas baterías Patriot que veían el proyectil, entonces se veía en el cielo cuando una batería de esas repelía ese proyectil y se desbarataba, y veíamos esa cantidad de partículas rojas que comenzaban a caer desde el cielo hasta la tierra. Así veo yo esta partecita que dice: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Probablemente no es que las estrellas del cielo se cayeron, sino ese tipo de eventos bélicos que nos permiten ver cosas como si fueran estrellas. Eso es posible que ocurra. Dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, una catástrofe en la tierra impresionante, que gracias a Dios nosotros no lo vamos a ver. Y yo estoy muy convencida porque hay varios pasajes de la Biblia que nos indican que nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Y algo tremendo que dice aquí, dice: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y libre se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué impresión, cómo ellos, en lugar de levantar su mirada hacia el cielo, quisieron esconderse entre las peñas, buscando refugio en la naturaleza, en lugar de mirar hacia el cielo. La dureza del corazón de aquellos que entran a la gran tribulación y siguen en esa dureza y en esa dureza hasta el fin de los tiempos. Esta parte dice: su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Ellos reconocen que es la ira de Dios que está sobre la tierra. Sin embargo, no lo reconocen a Él como su Señor. Entonces, ¿qué palabra de consuelo tenemos nosotros? Nosotros no vamos a vivir esta gran tribulación.
en un momento después les comparto los pasajes de la Biblia que nos dan luz, pero uno de ellos lo leímos hoy. Y vuelvo al primer versículo que leímos hoy, Daniel 12:1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que pertenecemos al pueblo del Señor seremos librados de ese tiempo de gran tribulación. Y hay otros pasajes que nos indican que la iglesia y el pueblo de Dios no va a estar en la gran tribulación. Entonces, ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza, y como dice Tito 2:13, es nuestra esperanza bienaventurada. Nosotros esperamos la segunda venida del Señor al final de la gran tribulación. Pero antes de esa segunda venida, nosotros estamos esperando el arrebatamiento que nos va a llevar a ese encuentro con el Señor del que habla Amós 4. Prepárate para venir al encuentro del Señor. Ya aquí en Colombia estábamos en cuarentena hasta el 13 de abril, ahora vamos a estar hasta el 28. O sea, a partir de ahora 3 semanas más vamos a estar, donde es una oportunidad preciosa que Dios nos da para que estudiemos la Biblia, para que recojamos nuestro corazón y miremos hacia la eternidad. Que miremos como le tocó a Noé, que el arca tenía solo una ventana y daba hacia el cielo. Que así nuestros ojos estén mirando solo hacia el cielo, buscando esa presencia poderosa, amorosa, preciosa del Señor, que nos rescató, que pagó ese precio que nosotros teníamos que pagar por todos nuestros delitos y pecados. Hoy le doy muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, que a la mayoría conozco, a otros no conozco, pero les deseo con todo mi corazón que podamos disfrutar de este tiempo de encuentros con el Señor. Muchas veces la mucha actividad nos frenaba en esa búsqueda. Hoy tenemos todo el tiempo que nosotros anhelemos para estar en su presencia. En estos tiempos de cuarentena, los que no tienen que hacer trabajo en casa se pueden levantar a la hora que quieran. Así que puede ser a cualquier hora para alabar al Señor. Vamos a orar. Maravilloso y eterno Dios, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu fidelidad, por tu palabra tan preciosa que siempre trae alegría a nuestro corazón. Gracias porque tú nos libras de la hora venidera. Gracias porque tu pueblo será librado, según dice Daniel 12:1, de la gran tribulación. Gracias te damos porque tú eres real, porque tú eres maravilloso, porque tú nos has amado con amor eterno y tú quieres que nosotros le compartamos de tu amor a mucha gente que aún no te conoce. Y este es un tiempo en que hay mucha sensibilidad de la gente. Gente que antes no le interesaban las cosas de Dios, hoy día se están interesando, buscando una respuesta que llene sus corazones. Permítenos a todos nosotros ser esos canales de bendición, esos instrumentos útiles en tu mano. Hoy te damos la gloria, el honor, la honra, el reconocimiento que tú eres el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Te exaltamos y te bendecimos, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga mucho y qué rico que podemos juntarnos. De verdad que el Señor cumple el anhelo de sus corazones y que puedan disfrutar antes de quejarse de este tiempo en el que Dios nos obliga a estar en cuarentena. Que reciban mucho del Señor. Un abrazote. Chao.